noches a todas las familias de la escuela presentes, a Alicia, la mamá del doctor Guillermo Goldfarb, un placer tenerla con nosotros, y a todos los docentes, maestros y maestras de la escuela que también están compartiendo con nosotros este espacio, porque como lo hemos llamado, es un espacio para pensar juntos, escuchar juntos, aprender juntos, escuela y familia, en relación a cómo crear una comunidad de cuidado, ¿no? Venimos ya transitando 1 año y medio en tiempos de una pandemia muy compleja que atraviesa la escuela. Nosotros decimos que los contextos no nos rodean, los contextos nos atraviesan y todos estamos viviendo y transitando desde el lugar que nos toca estos tiempos complejos. Ahora transitamos una semana nuevamente en nuestras casas. Desde la escuela, te cuento, Guillermo, que hicimos propuestas no del orden de lo escolar, pero sí propuestas lúdicas y del área judaica, y también charlas interesantes para nuestros alumnos y alumnas, porque entendemos que la escuela no puede perder el contacto con sus estudiantes en este tiempo. El doctor Guillermo Goldfarb es médico pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es director del Grupo Pediátrico Belgrano R. Es un placer para nosotros que él esté en este encuentro en el día de hoy. Siendo directores y docentes tenemos una cantidad de preguntas para hacerle, para ver cómo funcionar cada vez mejor en la escuela en este tiempo que en algún momento, y nosotros creemos, si Dios quiere, este lunes estaríamos retornando y tenemos que volver a convivir con los protocolos que tenemos en la escuela y cómo convivimos con estos protocolos de cuidado, que lo que más quieren es que no se derramen los contagios y que podamos estudiar y estar en la escuela lo más cuidados todos los que hacemos la escuela posible. Y como es tradicional en nuestro colegio Wolfson, iniciamos con unas palabras de Torá. Le vamos a dar la palabra a Judith y después, Guillermo, tu presentación. Buenas noches a todos. Bueno, cuando hablábamos de empezar con palabras de Torá, yo me preguntaba qué se puede decir en relación al tema tan importante que tenemos en el día de hoy, que ya no se haya dicho. Sabemos que la Torá habla de preservar la vida como primer precepto. No hay nada por encima de la vida. Y eso ya lo escuchamos a lo largo de todos los años de la pandemia, del año anterior, y sabemos bien de qué se trata. Entonces, abrí la Torá y la parashá de esta semana nos cuenta un suceso increíble que tiene que ver con este encuentro de hoy. Después de todos los milagros que el pueblo había tenido, el pueblo de Israel en el desierto, hay un suceso en el que el pueblo dice: ¿qué es esto que tenemos que seguir comiendo siempre el maná? Sabemos que el maná era algo maravilloso, que adquiría el sabor que la gente quería, que era fácil de digerir, que era fácil de encontrar, que no había que elaborar, y la gente se queja. Entonces Moshe, el líder por excelencia, el líder humilde pero fuerte, se dirige a Hashem y le dice: ¿por qué me pones en esta prueba, Dios? ¿Por qué el pueblo me pide esto? ¿Por qué se están quejando de algo tan maravilloso? Y ahí Hashem le da un mensaje, que es un mensaje para cualquier líder que quiera ser como debe ser un líder. Hashem le dice: vos sos mucho más que esto. Tenés que rodearte de personas que te acompañen para poder lidiar con situaciones secundarias, para ellos lidiar con esas situaciones, para que vos puedas seguir enfocándote en lo que es importante y en lo que realmente es tu misión como líder de este pueblo. Entonces, Hashem le dio a los 70 sabios un poco del liderazgo de Moshe, les transmitió un poco de ese don de mando que él tenía, de esa calidez humana, de ese acompañamiento en el desierto, y les dio la misión de trabajar junto a Moshe
en las situaciones emergentes que pudieran suceder. Hoy tenemos este suceso tan claro. En este momento es necesario consultar a los profesionales. Nosotros desde la escuela tenemos un equipo de conducción que sabe mucho de todo, pero lo más importante que tiene que hacer es saber de educación, saber de los chicos, saber de pedagogía, conocer los programas, ir a la vanguardia de lo que se necesite de nosotros para no abandonar la educación de los chicos. Por eso pasamos de la virtualidad a la presencialidad, lo hacemos de manera mixta, buscamos recursos, estamos enfocados en eso y sabemos que lo más importante para nosotros es que los chicos sigan educándose. Pero ante las situaciones que son de público conocimiento, podemos decir cada uno de nosotros, los profesionales de la escuela o los padres, cada uno puede decir lo que piensa o lo que deduce o lo que intuye, pero la voz profesional, así como Hashem le dijo a Moshe, rodéate de personas y cada uno tiene que hacer su trabajo y eso no te resta liderazgo, al contrario, como el nombre de la parsha lo dice, Baalot Haetaneirot, cuando uno ilumina y deja que el otro también traiga su luz, entre todos podemos encontrar un camino más claro y más luminoso y más armonioso. Entonces, este es el mensaje de la Torá que creo que es adecuado para este encuentro. Así que muchas gracias por estar y todos juntos vamos a iluminar el camino. Si les parece, vamos a darle la palabra al doctor Guillermo Goldfarb y si quieren, nosotros le hemos acercado preguntas al doctor para que él vaya pensando también previamente algunas de nuestras inquietudes desde la escuela, pero tenemos el chat habilitado que junto con Judith vamos a ir tomando nota de las preguntas para formulárselas al doctor al final. Así que Guillermo, muchas gracias. Gracias Ariela, gracias Judith, gracias al Wolfson por invitarme, gracias a todos ustedes, que son un montón para esta hora, por estar y por prestar atención. Espero que entre todos podamos ayudarnos a que después de esta charla la coexistencia con esta pandemia nos resulte un poco más sencilla. Es algo que una situación inédita para todos, en la que, como siempre digo, nadie es especialista, no hay especialistas en pandemia, y en ese sentido valido el pensamiento de Judy en términos de que tenemos la obligación de iluminarnos entre todos. Por eso me gustó mucho el título que le dieron a la charla. Yo vengo dando o haciendo estas conversaciones, son conversaciones, yo no voy a hacer ninguna presentación de PowerPoint, ni les voy a acercar demasiada información, salvo que las necesiten o que nos haga falta para entender mejor alguna cuestión, información técnica, quiero decir, sino más bien tratar de conversar entre todos, digamos, sobre cómo podemos crear realmente conciencia, cómo podemos crear una comunidad de cuidados colectivos, como bien llamaron esta charla, tratando de entender que solo la solidaridad y la responsabilidad individual de cada uno en la toma de decisiones puede sacarnos adelante mejor de esta situación hasta que la vacuna haga lo que tiene que hacer, se distribuya masivamente, etcétera, ¿no? Mientras tanto, es un largo mientras tanto, de por lo menos un año más, no esperemos que sean decisiones de gobierno, que sean decisiones de municipios, que sean decisiones de clubes o de colegios las que nos resuelvan el tema, porque por más acertadas que estuvieran, ninguna de estas entidades tiene la capacidad de hacerlas cumplir por sí misma. Y entonces solo entender qué es lo que pasa y cuál es nuestro rol individual en la prevención o en el corte de la cadena de contagios puede hacer que
la situación, digamos, podamos transitarla de mejor manera, podamos transitarla con mayores libertades individuales, nosotros y fundamentalmente nuestros chicos y nuestros mayores, ¿no? Como, digamos, cosa introductoria, estamos atravesando una segunda ola de COVID que sabíamos iba a venir. Vimos lo que pasó en el hemisferio norte y la situación no tenía por qué ser diferente aquí. Digo segunda ola, asumiendo que lo que tuvimos hacia fin de año, después de las fiestas, digamos, inicios de 2021, fue un coletazo de la primera ola. Estamos entrando entonces, claramente hoy, bueno, coincidimos con el día de mayor número de casos reportados. No se asusten, no es que estas medidas, digamos, de aislamiento, de confinamiento de esta semana no hayan sido eficientes, sino que estas medidas van a impactar en el número de casos que veamos de aquí a 2 semanas. Los 41.000 casos de hoy son, digamos, de dónde veníamos. Sabemos todos los años, sin COVID, los pediatras nos damos cuenta rápidamente cuándo es el pico estacional de otros virus respiratorios, porque nuestro teléfono empieza a arder entre 2 y 3 semanas después de los primeros fríos. Estamos acercándonos a este momento, o sea, si recuerdan los primeros fríos, creo que tuvimos este año, 5 grados, fueron hace 2 semanas. Así que nos estamos acercando al momento de mayor circulación de virus respiratorios no COVID, que este año circulan y que el año pasado no circularon. Yo les cuento, yo trabajo en el Hospital de Niños, que es donde me formé, en el Gutiérrez, que queda en Palermo, y todos los años, en los meses de junio, julio, nosotros tenemos la terapia intensiva muy llena de chiquitos con bronquiolitis por virus sincicial u otros virus, y muy llena nuestra guardia y nuestros consultorios externos de consultas por estos virus. Esto es una situación normal. Los pediatras muchas veces decíamos que en realidad las vacaciones de invierno no debían ser fijas, sino que debían ser móviles y estar sujetas al pico estacional de virosis respiratorias, ¿no? Cuando nosotros veíamos que esto empezaba a subir, ahí hubiera sido siempre oportuno decretar vacaciones de invierno 2 semanas y cortar la circulación viral, porque para otros virus respiratorios la escuela sí es un ámbito donde, lógicamente, la posibilidad de contagio es mayor. El coronavirus es un virus respiratorio que conocíamos hace mucho tiempo. Nosotros conocíamos otros coronavirus, no este, pero otros parecidos. Lo que ocurrió con este es que era un virus que pertenecía al reservorio animal y que de repente, como va siendo costumbre ya en las últimas décadas, saltó del reservorio animal al reservorio humano. Los humanos no lo conocíamos y entonces el virus, que tiene una alta capacidad infectante, se mostró capaz de infectar a muchas personas en muy poquito tiempo. Y por la naturaleza migrante de este mundo globalizado, esta infección empezó a impactar en muchos países en forma simultánea. Y esto obligó, para no saturar al sistema de salud, a producir cierres en una escala a la que no estábamos acostumbrados y que tuvimos que transitar y aprender a transitarla todos juntos a medida que iban pasando los meses. Encontramos que el encierro, más allá de prevenir el coronavirus, producía otros daños que se manifiestan en la infancia de manera distinta en cada periodo, ¿no? Afecta distinto a los nenes más chiquitos que a los escolares y a los adolescentes, y también a los adultos. Y esta segunda ola nos encuentra a todos con menos recursos emocionales para
enfrentar, digamos, la demanda que un confinamiento de este tipo supone, lo cual, bueno, redobla también el desafío, ¿no? Pareciera que va a ser necesario, en los próximos meses al menos, sostener este tipo de cortes intermitentes. Y repito lo que decía al principio, me parece que lo único que puede hacer que estos cortes sean más intermitentes y más suaves es que todos entendamos el rol que nos toca jugar para cortar la cadena de transmisión. Así que un poco el objetivo de la charla de hoy es ese, es entender esto, es fijar algunos criterios comunes para que actuemos y para que podamos transmitir a los demás, entender que si todos respetamos estas 4 o 5 cosas básicas, el virus se va a transmitir menos y vamos a tener de ese modo la posibilidad de sostener nuestras libertades y las actividades que tanto nos gusta hacer. Y por el contrario, que si no somos responsables y solidarios, esto se va a volver directamente en contra nuestra. No solo porque podamos contagiarnos, sino porque vamos a ser víctimas también de medidas cada vez más restrictivas. Entonces, la idea de hoy es un poco esa. Yo no sé, Ariela, si vos querés empezar con algunas preguntas. La idea es que sea abierto, que sea conversado, que pregunten lo que tengan ganas. Yo trataré de responder a todas las preguntas. No tengo todas las respuestas y quiero aclarar también que hay algunas situaciones que se presentan cotidianamente que pueden tener visiones distintas de acuerdo al profesional que les toque. Y para eso la medicina tiene definiciones. Y a mí me parece que en un contexto como este, las definiciones nos ayudan a ordenar. Nos evitan toda subjetividad y nos permiten tener un camino, por más que a veces el camino no nos guste. Pero me parece que en este caso nos ayudan mucho. Las definiciones, los protocolos. Repito, a veces hay colegas o hay instituciones que en la situación, digamos, gris, pueden tomar alguna decisión diferente. Pero me parece que ante esas situaciones, mi posición personal es que debemos ser, en este contexto, agresivos. Cuando digo agresivos es que tenemos que testearnos de más, que tenemos que aislarnos de más, que tenemos que interrumpir actividades sociales de más y no de menos. Esta es una posición personal, yo no pretendo que sea la de todos, pero me parece que en este contexto es la que más nos ayuda. Les voy a dar un ejemplo de otra cuestión. Los toxicólogos, cuando uno los llama y dice, mi hijo tomó, no sé, agarró el paquete de aspirinetas y tomó, bueno, ¿cuántas tomó? Y no sé, pero ¿tenés alguna idea cuántas había, cuántas hay ahora? No, la verdad que no tengo idea. El paquete faltan 5, por ejemplo. El toxicólogo evalúa el escenario de mayor riesgo y formula su indicación en función de eso, independientemente de que el chico quizás no haya tomado ninguna. Y a mí me parece que eso está bien, porque eso ayuda a salvar vidas. Y a veces algún chico, o varios,
habrán tenido lavados gástricos de más, vómitos inducidos de más, pero con uno solo que se haya salvado, justificamos esas conductas que quizás puedan ser interpretadas en el momento como excesivas, ¿no? Entonces, esa es mi visión en relación a esto y después podemos verla en algunos casos prácticos. Ariela, yo te diría que empecemos con ustedes. Perfecto. Guillermo, acá lo que estamos proponiendo en el chat es iniciar un conversatorio, ¿sí? Un conversatorio viene de la palabra conversación. Armemos una conversación entre las 60 personas que estamos en este encuentro. Hay 2 preguntas que ya se formularon, te formulo las 2 y vos elegís por cuál iniciás. Pregunta Silvia, ¿qué experiencias hay en las vacunas contra el COVID en los chicos? ¿Con qué respuestas? Y otra de las familias pregunta si conviene mandar a los chicos a la escuela. Bueno, voy a aprovechar para saludar a mi tía Silvia, que es la que hace la pregunta. Gran odontopediatra. Estoy pasando chivos de toda mi familia, como ven. Las vacunas para COVID... Perdón, que venga tu familia a escucharte, eso habla de mucho amor. Así que ¿sí, con vos ese decís? mismo amor te vamos a escuchar nosotros a vos. Gracias. Tengo mis fans. Todo el resto de la familia se aburrieron ya de escuchar. Son las que quedan aguantando los trapos. Las vacunas para COVID están autorizadas a partir de los 12 años. No hay ensayos clínicos, todavía hay algunos ensayos clínicos en marcha, no hay ensayos clínicos publicados en edades anteriores. Hay mucho que desconocemos de las vacunas para COVID, desconocemos su relación con el embarazo y con la lactancia, por eso en principio se están desaconsejando. Bueno, hay alguna revisión en relación a vacunas y embarazo porque estamos viendo algunos efectos del COVID sobre el embarazo que obligan a repensar esto de no vacunar embarazadas. Pero en principio y por ahora, las vacunas para COVID pueden administrarse de manera segura en mayores de 12 años. En menores de 12 años no tenemos datos clínicos, si bien hay estudios en marcha. Y la otra pregunta es... Perdón, aprovecho para volver a decir que el COVID, si bien estamos viendo en esta segunda ola un aumento en la tasa de casos graves a edades más bajas que en la primera, y esto tiene que ver sobre todo con que los mayores de 70 años están vacunados. En la edad pediátrica, de 0 a 18 años, el COVID generalmente cursa de forma benigna, con casos leves a moderados. Los casos graves que tenemos en nuestro hospital, por ejemplo, el Hospital de Niños, es un hospital de referencia nacional, son siempre casos asociados a comorbilidades y algunos poquitos chicos que desarrollan una forma más grave de la enfermedad, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que son chicos que lo pasan mal, que en general requieren o pueden requerir terapia intensiva, pero que si no tienen comorbilidades tienen muy baja mortalidad. Es decir que, digamos, por supuesto que tenemos que avanzar con ensayos clínicos de vacunación en edad pediátrica, pero no sería un grupo prioritario para vacunar, salvo aquellos chicos con comorbilidades. Bueno, y vino una pregunta muy amplia, ¿no? Si conviene mandar a los chicos a la escuela. Sí, siempre que se pueda, conviene, porque hemos visto mucho impacto de la no escolaridad, de la no socialización en el terreno emocional, afectivo y psicológico de los chicos en todas las edades. La escuela está claro que es un ámbito de baja contagiosidad, la escuela en sí mismo, y por supuesto siempre y cuando se respeten los protocolos.
lo que implica la escolaridad es un aumento significativo en las personas que circulan, y eso es lo que está tratando de limitar, digamos, este cierre, más algo que comenté al principio, que es que este año el sistema de salud está demandado por patología no atendida durante el 2021, perdón, durante el 2020, que este año sí empezó a atenderse y sí empezó a consumir recursos del sistema de salud, porque no se puede mantener indefinidamente. Son chicos con otras patologías que requieren cirugías, que requieren tratamientos, que requieren seguimiento y que están siendo atendidos por el sistema de salud. Y la patología viral estacional, que estamos empezando a ver ya hace varias semanas, y que también consume recursos del sistema de salud. Con lo cual, ahí sí, la escuela es un espacio de replicación viral inevitable, más todavía cuando aumenta el frío. El frío lo que hace es que unos pelitos que tenemos en toda la vía respiratoria superior, pelitos microscópicos que se llaman cilias, y que lo que hacen es barrer virus, bacterias y partículas nocivas hacia afuera. Es la primera barrera de defensa. Con el frío, estos pelitos se paralizan y nos quedamos sin un primer mecanismo de defensa que nos hace más susceptibles a las infecciones, ¿no? Esto, asociado al hacinamiento en espacios cerrados que promueve el frío, aumenta la posibilidad de circulación de otros virus respiratorios, con lo cual, bueno, aumenta la demanda sobre el sistema de salud, la presión sobre el sistema de salud. Por eso, estos cortes intermitentes buscan aliviar esa presión y disminuir la circulación del COVID en particular y de los virus respiratorios en general. Pero siempre que se pueda mandar a los chicos a la escuela, las escuelas debieran ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, una frase ya remanida, pero me parece que vigente. Guillermo Ester, nuestra directora del jardín, levantó la mano y tenemos más preguntas en el chat. Tenemos varias para hacerte, no sé a qué hora terminamos hoy, ¿eh? Bueno. Buenas tardes. Al principio hablabas que para poder lograr a ser una comunidad de cuidado responsable, claras y consensuadas era suficiente. ¿Cuáles son? Porque todos sabemos, pero también dudamos. ¿Cuáles son esas pautas? ¿A cuáles te referís? Bueno, les cuento. Es así, porque viene pegado a otras preguntas que hay también. Nosotros sabemos que el COVID en los chicos es indistinguible, y en los grandes también, es indistinguible de cualquier otra virosis respiratoria. ¿Sí? No tenemos un patrón oro para decir esto es COVID y esto no. Ojalá lo tuviéramos. Ojalá, no sé, te sale una mancha violeta cuando tenés COVID, tenés moco, tos, te duele la garganta, pero aparte te sale una mancha violeta en el medio de la frente, que se te va, y que con eso podemos decir, este es COVID, este no es COVID. Como no sale una mancha violeta en el medio de la frente cuando tenés COVID, y es lo mismo al principio que tener cualquier otro virus respiratorio, cualquier virosis respiratoria puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es una virosis respiratoria? Definición de caso sospechoso. Fácil, de pública disponibilidad, cualquiera la puede leer, pero caso sospechoso es cualquier persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre por encima de 37,5, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea o vómitos, pérdida repentina del gusto o del olfato. La pérdida repentina, cefalea quiere decir dolor de cabeza, por las dudas. Pérdida repentina del gusto y del olfato por sí sola es altamente sugestiva de COVID. Una persona que presenta pérdida repentina del gusto o del olfato sin otra causa que la justifique es considerada COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el único caso en donde un solo síntoma amerita el hisopado. Todo lo demás, como ven, es indistinguible de cualquier estado gripal. Cualquiera, chico grande que tiene un estado gripal, le duele un poco la garganta, tiene un poco de tos, carraspera, le duele un poco la cabeza, tiene febrícula o fiebre.
Con lo cual, lo primero que tengo que entender es que si yo empiezo en este contexto, con esa sintomatología, yo, alguno de nuestros hijos, persona aledaña, lo primero que tiene que hacer es aislarse, para evitar llevar esto a otros lados. Es decir, ojo, esto puede ser COVID. Tenía el cumpleaños de Pirulito, tenía una actividad que me encanta, mirá, yo, mamá, tenía una actividad muy importante y la verdad que contaba con que mi hijo fuera a tal lado. Es un problema esto, en la cotidianeidad. No niego que sea un problema, nos obliga a adaptarnos, pero es muy importante entender, pero no va a ser, no. Mirá, es un poquito de moco, un poquito de tos y un poquito de fiebre, no va a ser COVID. No lo sé. No lo sé. ¿Y si es? Yo encontré un montón de chicos que, testeando, no eran COVID y fueron COVID. Y en el medio fueron, llevaron, trajeron, vieron a la bolsa. Entonces, lo primero, en relación a lo que preguntabas, Esther, es entender que ante la aparición de un caso sospechoso, la primera medida de cuidado es aislarnos, de cuidado colectivo, porque aislar no cura a la persona que tiene síntomas. Aislar evita contagiar a otros. Pero si todos ayudamos a contagiar menos, el número de casos en la comunidad baja y las libertades individuales, la escolaridad, la posibilidad de encontrarnos, sube. ¿Sí? Entonces ahí hay un primer concepto importante. Entender cuáles son los síntomas compatibles y ante la ocurrencia de dos o más, aislarnos. El siguiente componente es el testeo. Frente a la presencia de un caso sospechoso hay que testear. Hay una pregunta en el chat que dice, le voy a levantar. ¿Querés que te la lea? ¿Por qué varían los tiempos de espera entre la presencia de síntomas y el PCR? ¿Es por criterio personal del médico o responde a un protocolo establecido? No hay ninguna indicación de esperar el hisopado. Uno puede hisopar en las primeras horas de ocurrencia de los síntomas. ¿Puede haber en esas horas falsos negativos? Sí puede haber. Si el hisopado es positivo, bingo, ya tengo el caso. Si el hisopado es negativo y persiste la sintomatología, uno puede rehisopar en 48 horas. Generalmente para evitar ese primer contacto, ese primer hisopado falso negativo, sobre todo en chicos pequeños, donde el hisopado es bastante incómodo, uno espera, o muchas instituciones esperan 48 a 72 horas. Si eso es lo que van a hacer, por supuesto el paciente tiene que estar aislado. Y según el protocolo de Cava, la burbuja debe ser suspendida, porque el caso no deja de ser un caso sospechoso. ¿De acuerdo? Esto es, en un ratito les mencioné varias situaciones que en la práctica resultan en decisiones diversas. Pero el criterio, si uno, digamos, le aplica un racional, debiera ser ese. Caso sospechoso, aíslo el caso, testeo y aíslo la burbuja hasta que tenga resultado. ¿Ok? No sé si esto, Esther, explica un poco. Sí, quedaría por verse, bueno, vos marcaste una pauta fundamental que tiene que ver con la prevención ante un posible caso sospechoso. Después sería el desarrollo de un COVID positivo, efectivamente, en el niño o en alguno de los familiares, y el regreso a la escuela, que también genera bastante ambigüedades, contradicciones, complejidades. Sí, yo ahí para cerrar, si querés, el circuito, lo primero es que yo dije, les comenté antes, que mi actitud frente a un caso de duda es más restrictiva, digamos, ¿no? Y ahí me parece que ese podría ser un criterio común. Uno podría en una determinada comunidad educativa, por ejemplo,
Decir, bueno, frente a esta escena gris, vamos a actuar de esta manera, y consensuamos que esto va a ser así, y todos hacemos lo mismo. Entonces, es una manera en que, frente a una situación de incertidumbre, todos saben cuál es la definición, y en tanto es una definición colectiva, nadie está en posición de discutirla. Pero aquí, de nuevo, responsabilidad y solidaridad. Nadie va a ir, digamos, nadie tiene el poder de policía para actuar sobre una persona que toma una decisión diferente. Una vez aislado el caso positivo confirmado, ese caso se aísla por 10 días y a los 10 días obtiene el alta epidemiológica. Si ese chico tiene una edad en la que puede ser aislado en un cuarto con su propio baño, la recomendación es hacerlo, porque de ese modo se acorta el aislamiento del resto del grupo familiar. Si no, el aislamiento del grupo familiar cercano se extiende por 10 días a partir del último día de contacto del periodo de posible contagio de este chico, que es el 10º día. Es decir, que si el chico empezó el día 1, cursó su enfermedad hasta el día 10, y a partir del día 10, último día de posible contagio, el resto del grupo familiar debe aislarse 10 días. Es decir, que el resto del grupo familiar se aisló desde el día 1 hasta el día 20. ¿Ok? Si logramos, si se puede aislar al chico sin que sufra daño psicológico, emocional por esto, ese periodo de aislamiento se puede acortar. Otras familias que tienen posibilidad, bueno, si tienen una casa en el country o lo que sea, algunos se van con uno, con el papá, bueno, le buscan la vuelta, ¿no? Pero ese es el criterio. El alta epidemiológica debe darla el médico, autoridad sanitaria que esté en contacto con la familia. Voy a saltearme algunas preguntas, pero justo la de Eugenia va en línea con lo que estás diciendo. ¿Cómo hacer para que los padres entiendan que si dan positivo de COVID, su hijo de primaria, ¿sí?, o de jardín, debe aislarse aún con PCR negativo hasta 10 días después del alta de los padres? Esto que vos planteás de los 10 días más. Es que no... Al que no lo entiende es porque no lo quiere entender, pero ahí ya entra otra cuestión. Por eso digo que acá es muy importante, digamos, tomar como referencia las definiciones y los protocolos, porque si no, digamos, no hay, digamos, evolución favorable posible, ¿no? Si empezamos a discutir las cuestiones básicas, las cuestiones que la ciencia nos dio como saber en este año y medio, casi 2, de desarrollo de esta enfermedad, bueno, no hay cuidado posible. Entonces, hagámonos fuertes en las cosas que sabemos cuánto tiempo contagia el virus, sabemos cuál es el periodo de incubación máximo a esperar, sabemos de qué manera se transmite, y es ahí donde debemos apoyarnos. Nadie puede discutir esto, nadie está en posición de discutirlo. El que lo hace, incumple, y como dije, incumplir se nos vuelve en contra rápidamente. Hay mucha gente muy querida que manda saludos, muchas familias. Tenés acá un grupo de fans. Debbie, me imagino que es Debbie Mamre. ¿Querés hacerla abiertamente? Debbie, bueno, un montón de familias muy queridas, que les mando muchos saludos. Hola, lindo ¿cómo andan? escucharte, lindo verte. Gracias, igualmente. Yo te quería preguntar si, bueno, ahora con el tema que van al colegio, donde los virus que vos decías que el año pasado no circularon, porque los chicos no circularon, ahora empiezan a circular, y donde los riesgos de contagio también son más grandes, si los chicos que tienen broncoespasmos o antecedentes de neumonía o cuestiones respiratorias, en caso que se contagien, tienen más riesgos o pueden llegar a pasar un COVID más complicado que un nene que no tiene esos antecedentes. Se supone que sí, Debbie, pero en la práctica no. O sea, no. Los chicos con asma no estamos viendo mayor
morbimortalidad en chicos asmáticos. Eso sí aplica para otras infecciones respiratorias como influenza, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que los chicos asmáticos en general tienen mayor propensión a infecciones respiratorias, y lo que recomendamos sí es un adecuado control del asma en este contexto, más que nunca. Siempre recomendamos un adecuado control del asma en cualquier otro escenario, pero en este más que nunca. Un adecuado control quiere decir que el chico tenga su medicación preventiva, que la cumpla y que no tenga síntomas asociados a pobre control, que son tos cuando el chico corre, cuando juega, cuando ríe, cuando llora, cuando duerme, o por supuesto episodios recurrentes de broncoespasmo que requieran administración de broncodilatadores, de corticoides, consultas en guardia. Esos son todos signos de mal control de la enfermedad que deben ser rápidamente atendidos en cualquier contexto y particularmente más en este. Pero para tranquilidad de las familias que tengan chicos asmáticos, sepan que con un adecuado control los chicos asmáticos cursan el COVID como cualquier otro chico. Perfecto, gracias, Guille. Le damos la palabra a Debbie Sendrowicz, que levantó la mano, y después seguimos leyendo. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, es una pregunta, pero a la vez es mi experiencia, que yo ya la hablé un poco con Ariela. Yo tuve la felicidad de que mi hijo sea el primero que se contagie en el secundario. A los muy pocos días de haber empezado las clases, mi hijo una noche me dice, me siento un poco mal. Yo, como exagerada, como me tratan todos que yo soy, le tomé la temperatura, le dije, no tenía en ese momento, le dije, toma el termómetro, toma un barbijo, te encerras 14 años, digamos, es más fácil sostener esto, no salís, solo para ir al baño y con barbijo. 4 de la mañana se despierta con fiebre. Llamo a OSDE, la médica de OSDE me dice, un solo síntoma no es sospechoso de COVID. Con lo cual, es un síndrome febril, ustedes hacen vida normal, tu otro hijo tiene que ir al colegio, yo si querés te hago un certificado para que entre al colegio, no pueden negarte la entrada de tu otro hijo al colegio, y ustedes vida normal, y él unos días de reposo. Tuvo un solo día de fiebre, solo fiebre. Yo, como soy exagerada, nuevamente vuelvo a decir, lo encerré, y a las 48 horas lo hisopé. Y efectivamente era positivo. Si yo le hubiera hecho caso a la médica de OSDE, terminamos todos nosotros contagiados, mi otro hijo yendo al colegio y contagiando a todos los chicos de su grado, la chica que trabaja en casa se hubiera contagiado, mi hijo hubiera ido al templo, hubiera contagiado en el templo, recién como al 6º día perdió el olfato. ¿Sí? Nosotros ya teníamos el positivo. Que no recupero hasta hoy, desde marzo hasta hoy no recupero el olfato. ¿Cómo manejamos esto? Porque si no hubiera sido por mi exageración, él no hubiera sido sospechoso de COVID por un síntoma. Está bien, pero acá, sí, entiendo, Débora, pero acá aplica para el otro lado. Digo, aferrarse a las definiciones, con aferrarse a las definiciones en general uno acierta, pero puede pasar que se equivoque. La médica de OSDE te dijo bien en realidad. Hay una definición de caso sospechoso que dice son 2 o más de estos síntomas. La fiebre sola no amerita el hisopado. La sola presencia de fiebre. Lo que pasa es que el segundo síntoma le apareció como a los 6 días. Está bien, pero digo, con el diario del lunes somos todos Gardel. Si yo te cuento todas las que acierto un montón. Si querés te cuento todas las que le erro también, porque le erro un montón, pero digo, si uno erra, se equivoca en el cumplimiento de las definiciones y protocolos, nadie es adivino, ¿no? Y hay casos que se salen de las definiciones para un lado y para el otro. Las definiciones buscan fijar una posición razonable y dejan afuera algunos casos que las exceden. Por ejemplo, la sola presencia de fiebre puede ser COVID, pero la mayoría de los casos de COVID
tienen fiebre y algún otro síntoma. Empiezan con fiebre y me parece que una actitud razonable de cuidado podría ser que ante la sola presencia de fiebre, por lo menos me aíslo. Y espero 48 horas a ver si se agrega algún otro caso, algún otro síntoma que complete la definición de caso sospechoso. Ante la sola presencia de fiebre, aíslo al chico, pero no tengo que aislar la burbuja, porque no tengo un caso sospechoso. Estoy tomando una actitud de cuidado por si pasa lo que le pasó a Débora, que es que el otro síntoma o los otros síntomas compatibles con COVID aparecen a las 48, 72 horas o incluso más. Pero no podemos empezar a hisopar a todo el mundo que tenga un registro de fiebre porque tampoco es criterioso. Quien quiera hisoparse puede hacerlo y está bien, pero digo, para ordenarse un poco nos ayudan de nuevo las definiciones y los protocolos. Creo que es eso, y por la pérdida del olfato que dura meses es algo normal. Lo va a recuperar en algún momento. Seguimos leyendo las preguntas. Tenemos, ahora vamos a ir viendo las que no se hayan, que ya se hayan contestado, no las repetimos. Me perdí un poquito, Ari, ¿con cuál seguíamos? La de Magalí. Dice, Guillermo, Magalí, institución, sí. ¿cómo se puede evitar el posible ingreso de casos sospechosos? Es decir, chicos que van con mucho moco, tos, etcétera, ¿qué protocolo o medidas se pueden tomar? O sea, chicos que entran, que las familias los mandan a la escuela teniendo tos o mocos, especialmente pasa en el jardín. Los mocos solos de vía aérea superior no constituyen definición de caso sospechoso. Hoy hay un montón de chicos con mocos. En la medida en que no tengan, de nuevo, 2 o más síntomas de la definición de caso, podrían ir al jardín. Creo que, si bien hay algunas cosas que un chico de edad de jardín, por ejemplo, nunca va a referir, como dolor de garganta o dolor de cabeza, los padres en general se dan cuenta que esto ocurre. El chico que le duele la garganta come menos, babea, dependiendo de la edad, o hace algún gesto de dolor cuando traga. La fiebre o febrícula es otro dato que podemos tener en cuenta. La tos, el COVID en pediatría siempre da tos, entonces la tos es un elemento a jerarquizar, no es una carraspera, es tos, es el chico que tose. Hay chicos que tosen porque tienen moco y que cuando se acuestan por el simple goteo retronasal del moco tosen, son chicos que no tosen durante el resto del día. Entonces, esa tos la pueden tomar con pinzas. Ahora, si el chico tose durante el transcurso del día, es un elemento, y si a ese se agrega algún otro, yo prefiero hisoparlo de más y mandarlo al colegio solo con el hisopado negativo que hisoparlo de menos y ver qué pasa, ¿sí? Técnicamente no estoy obligado a hacerlo, pero si hay duda razonable, no está de más, me parece, en este contexto de tanta circulación de COVID, hisoparlo. Digo, es jugar a favor del colectivo, ¿no? De la comunidad de cuidados colectivos que dio nombre a esta charla, que me encanta. Bueno, acá tenés una hinchada, genio Guille. Tengo una hinchada bárbara, le quiero agradecer a todos, veo, a Gracias todos, por tu tiempo. Acá hay una pregunta de Maru. ¿Y si hay un certificado del pediatra del nene que firma un alta, a pesar de no cumplir con esos 10 días? ¿Que no cumple con 10 días de aislamiento? ¿Y eso está debidamente certificado, digamos? Yo dudo que algún pediatra pueda extender un certificado a un paciente que no cumple los 10 días de aislamiento, salvo que lo haya hisopado al día 7, que eso es algo que se puede hacer. El 7º día de aislamiento, un hisopado, PCR, y si es negativo, acorto en 3 días, 2,5 porque el PCR tarda, el aislamiento.
con seguridad, digamos, ¿no? De poder hacerlo. Si no, yo realmente dudo que alguien pueda hacer eso, y digamos, el alta epidemiológica, por definición, es a los 10 días, no es a los 7 días, pregunta Eugenia, no es a los 7 días del alta de los padres ese hisopado. Es a los... Perdón. Sí. Yo me refería a los 10 días, supongamos que tenemos un alumno cuyo padre o madre dio positivo y tienen el alta el día 10. Ese niño o niña puede volver al colegio con un alta del pediatra sin haber hecho los 10 días posteriores al alta de sus padres. No, ese niño por definición, por protocolo de CABA, tiene que aislarse 10 días después del alta. Eso es protocolo de CABA. Si quieren se los paso ahora. No sé si les puedo pasar un archivo por acá. Pero digo, el protocolo de CABA es en ese sentido bien claro, ¿no? Eso se modificó, Guille, ¿no? Eso se modificó hace poco, no fue de entrada, ¿o sí? No, fue siempre así y está bien, porque vos, digamos, el caso índice puede contagiar hasta el día 10, y si el caso índice está en contacto con el resto del grupo familiar, hay que tomar, y de ahí, ¿se escucha? Sí. El caso índice puede contagiar hasta el día 10. Y entonces, los convivientes del caso índice pueden haberse contagiado hasta el último día. Esos convivientes pueden desarrollar la enfermedad hasta 10 días después. Por eso se aíslan. Si al día 7 no desarrollaron síntomas, es muy poco probable que los desarrollen. Entonces, si al día 7 los hisopo y son negativos, puedo permitir que vuelvan a la escuela con un margen muy alto de seguridad. Pero ese es el racional, y eso no cambió, eso es así. No, yo tenía entendido que el protocolo era distinto y que algunos pediatras decían 10 días a partir del último día, y otros daban por hecho que el chico ya estuvo en contacto con el virus, y después del alta del padre, por ejemplo, tenían unos días más y iban al colegio. 10 días. Son los días que puede... Distinto es si el chico desarrolla síntomas en el transcurso de esos 10 días, eso es diferente. Chico que desarrolla síntomas, contacto estrecho de caso confirmado, que se pone sintomático, ese chico es considerado COVID, se aísla durante el tiempo, digamos, 10 días desde el inicio de la sintomatología, y ya está. A ver si estoy con micrófono. ¿Puedo ¿sí? hacer una pregunta? Ari, perdón, Dale. en función de esto, Guille, que estás diciendo, porque a mí me entra una duda. Muchas veces los médicos, cuando los nenes son muy, muy pequeños, y si el adulto que acompaña dio positivo, directamente dicen, se los da por positivo, sin hisopar, ¿sí? Como que el nene chiquito es positivo. Entonces, en ese caso, el niño es positivo el mismo día que su papá, mamá o adulto que acompaña. Entonces, en ese caso, cuando se le da el alta al adulto que acompaña, tendría el alta ese niño. ¿Es como un gris o estoy confundida? Porque vos decís un niño que no hace síntomas. Un niño que no hace síntoma, pero muchas veces hemos tenido en el jardín respuestas de que lo dan por positivo, más allá de que no tenga síntomas, porque los padres dieron positivo, o el adulto que acompaña lo da positivo. Entonces ahí entra un gris, porque en función de lo que vos decías recién... Sí, pero de vuelta, es un gris que no... O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Explícamelo, Bueno, porque no... No, te entiendo, Vani, y es algo que ocurre, no es que... Pero quiero decir... acá, digo para saber cómo nos paramos nosotros, porque la pregunta de Maru viene en relación, yo entiendo que la pregunta de Maru viene en relación a esto. Sí. Si nosotros tenemos una familia que dio positivo y el médico dice, el niño, niña, es positivo porque esa familia lo dio, a los 10 días le dieron el certificado de alta, porque para ese médico probablemente ese niño fue positivo el mismo día que empezó el padre. Pero ¿y por qué fue positivo? Bueno, eso ya no te lo puedo responder. Claro, por eso. Distinto es si el médico hisopó a todo el grupo familiar, que lo podés hacer perfectamente.
Entonces, si vos hisopás al grupo familiar, ahí definís quiénes son positivos, quiénes no, quiénes van a hacer 10 días de aislamiento después del último día, digamos. Y vos podés, en todo caso, intervenir con hisopados. El hisopado es No, digo un nosotros, pero procedimiento... nosotros como escuela, ¿qué hacemos cuando tenés el certificado del médico que te dice que Vanina está de alta porque se cumplieron los 10 días de aislamiento? Sí, la verdad es que, digamos, el certificado médico, firma y sello de un profesional que asume la responsabilidad es difícil de contradecir, ¿no es cierto? En todo Claro. caso, uno podría, bueno, conversar, si hubiera una autoridad médica escolar o, digamos, alguien que haga el seguimiento de los casos, bueno, ponerse en contacto, expresar cuál es la preocupación y para poder justificar la conducta, pero bueno, esto ya es una situación un poco delicada porque es la autoridad escolar versus la autoridad médica. La verdad que es difícil de definir cuál debe ser la posición de la escuela, ¿no? Yo entiendo, para mí, que la escuela debe atenerse al protocolo y que cualquier situación que se salga del protocolo debe ser justificada. Para la escuela, para la comunidad de la escuela y demás, y de ese modo, bueno, uno está a resguardo porque dice, mira, yo tengo esto. Acá dice que el contacto familiar de un caso confirmado debe aislarse hasta 10 días después. Le hago una consulta, doctor, porque del otro lado tengo un montón de madres, padres y docentes preocupados. A nosotros no nos dan las cuentas. ¿Cómo se justifica esto? Y entonces se puede, no sé, de alguna forma entender, pero me parece que esa sería una solución posible. Es difícil, Guille, ¿eh? seguimos con las preguntas de las familias. Sí. ¿Qué sucede si los niños son contacto estrecho de un caso de COVID? Si padre o madre tienen COVID, ¿se cierra la burbuja o solo se aísla ese niño y su familia? Contacto estrecho no se aísla. Se aísla el contacto estrecho. Contacto de contacto hace vida normal. ¿De acuerdo? Sos el mejor, besos de Bauti y Tita, esto te lo voy a leer también, el mejor pediatra, dicen Bauti y acá. Tita son los mejores y su mamá. Ojo que vas a tener contrincantes porque hay otras familias que dicen que sos el mejor pediatra y tenés que decir que sus hijos también. Sus hijos también, obvio. Va otra pregunta. Si el niño está concurriendo a la escuela y hay sospecha de COVID o tiene diagnóstico de COVID, ¿qué se hace con sus compañeros que compartieron su burbuja? Repetime, perdón. Si el niño está concurriendo a la escuela y hay sospecha de COVID o tiene diagnóstico de COVID, o sea, caso sospechoso o caso positivo, ¿qué hacen sus compañeros que compartieron su burbuja? Se aíslan. Caso sospechoso, se aísla y se hisopa. Caso confirmado, perdón, se aísla y se hisopa y por protocolo la burbuja debe guardarse hasta tener confirmación. Caso confirmado, se aísla y se suspende la burbuja, por supuesto. Desde 48 horas previas al hisopado o al inicio de los síntomas. Perfecto. Eugenia, ¿querés abrir el micrófono y preguntar esta duda que te quedó de los 7 días o los 10 días? Hola, Ariela. Hola a todos. Guillermo lo explicó, perdón, el doctor lo explicó tal cual me lo explicó el pediatra a mí. Yo insistí con esta pregunta porque, bueno, se dieron varias situaciones de desacuerdo respecto a este tema. Y bueno, yo leí protocolos, ustedes enviaron últimamente, y yo creo que está claro el tema, pero hay familias que insisten. No sé cómo podemos hacer para que quede clarísimo que es así. Como lo está explicando Guillermo y como responde cada pregunta, entiendo que es así y no hay otra vuelta, que no hay duda. No hay duda, aunque... ¿Quién está hablando? Porque no veo. Eugenia. Eugenia. Está la foto. Sí, Eugenia, mira. Mamá de Elena. Eugenia, yo, sí, digamos, inevitablemente en grandes comunidades
estos desacuerdos existen. Yo creo que lo primero es generar una conciencia colectiva que la inmensa mayoría de la escuela asuma como propia. Casos individuales siempre va a haber. Me parece que en tanto la mayor parte de la comunidad educativa respete estas pautas, bueno, la posibilidad de contagio va a disminuir muchísimo, no a cero, pero muchísimo. Y me parece que, vuelvo a insistir, en estos puntos que puedan ser opinables, las definiciones ordenan. Y lo mejor es ajustarse a ellas. Claro, clarísimo. Gracias, Guillermo. No, por favor. Acá Norma dice, reiterar socialización del protocolo e informar firmemente que la escuela lo cumplirá estrictamente. Norma es la abuela de Elena. Eso, Norma la bobe de Elena. Sí, que es médica. A ver, Guillermo, acá hay otra pregunta que me llegó a través del chat. Dice, plantea las diferentes miradas médicas, ¿no? Cuando se desencuentran miradas entre, a ver, como vos planteaste, la constancia médica es irrefutable, pero a veces esas constancias médicas para algunos es dudosa porque no siempre respetan el protocolo escrito. ¿Cómo vos pensás? Y también empiezan a aparecer opiniones subjetivas. Yo creo que debería pasar esto, yo creo que aparecen una cantidad de yo creo de las familias y de los docentes, y nuestros, ¿no? Todos pasamos a ser casi especialistas. ¿Cómo pensás que hay que moverse en relación a eso? Mira, el tema del yo creo en medicina es, muchas gracias, es complicado, porque con el yo creo, digo, es muy lindo el yo creo, pero no se pueden tomar decisiones en base a creencias, sino en base a la mejor evidencia científica disponible. Entonces, esto no quiere decir que no haya situaciones que puedan ser opinables, pero en la duda, en la disyuntiva, me parece que la definición es la que rige, la definición es la que ordena, ¿no? Y el que se aparta de la definición debe justificar claramente por qué lo hace. Yo creo que no tiene COVID. Bueno, pero hay 2 síntomas de caso sospechoso, hay una definición de caso sospechoso. ¿Usted por qué cree que no tiene? ¿De dónde se agarra? Porque si no tiene de dónde agarrarse, hay que aislar e hisopar. Uh-huh. Digo, al final del asunto, 2 más 2 es 4. Uh-huh. ¿Se nos van a escapar casos? Sí, se nos van a escapar casos. ¿Vamos a aislar de más? Sí, vamos a aislar de más. Y yo, frente a ese escenario, prefiero aislar de más que aislar de menos. Es mi posición y me parece que es la que más nos ayuda a defendernos de esto. Si lo asumimos todos y decimos, muchachos, venimos de un año de estar guardados a cero. No salíamos ni a la esquina. Ustedes se acuerdan, la gente no sé si se acuerda, pero no salíamos, para esta altura, el año pasado no se podía salir ni a la esquina. Los chicos no podían ir a la plaza, no a la escuela, ni a la plaza. ¿Queremos que vuelva a pasar eso? No, no queremos que vuelva a pasar. Queremos que los chicos vayan a la escuela, que puedan ir al club, que puedan ir a la plaza, que puedan seguir saliendo a andar en bicicleta, etc. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Y nos tenemos que cuidar más, todos ser solidarios y a veces hacer una de más para evitar que el número de contagios siga subiendo, porque sabemos que más número de contagios, más ocupación de cama de terapia intensiva, más muertos, más restricciones. Todos somos parte, con nuestras decisiones cotidianas, de ese circuito.
y todos tenemos alguna responsabilidad en cumplirlo y en hacerlo cumplir. Y el que se sale, bueno, debe justificar claramente por qué se salió, digamos, si es un médico con más razón todavía. Esto no es una cacería ni de médico, ni de padres, ni de escuela, porque lo peor que nos puede pasar en este despelote es empezar a tirarnos los unos contra los otros. Entonces, entendamos la importancia de las definiciones, entendamos por qué y de dónde salen estas definiciones, y entendamos que no hay poder de policía capaz de hacerlas cumplir. Si todos no nos responsabilizamos, si todos no nos solidarizamos, es imposible resolver este tema. Tres preguntas más y vamos cerrando. La escuela explicaste por qué es necesaria e importante que continúe. ¿Qué pasa con el resto de cosas extraescolares, desde encuentros en casa de amigos, celebraciones de cumpleaños, actividades en clubes? Primero, repito, porque no lo dije en ningún momento de la charla, parece de perogrullo, pero me parece importante. El contagio con tapabocas es muy improbable. Chicos chiquitos que puedan tener tapabocas puesto, pónganselo. El contagio en espacios abiertos es mucho menos probable que en espacios cerrados. Entonces prefieran los espacios abiertos. Si van a hacer algo en espacios cerrados, tiene que ser en un ambiente muy ventilado y con pocas personas. Recuerden que el concepto de burbuja tiene que ver con restringir un poco la posibilidad de interacción y dentro de todo acotar las posibilidades de transmisión a un número reducido de familias y personas. Entonces, traten de mezclar burbujas lo menos posible. Actividades en espacios cerrados con mucha gente, prohibidas. Prohibidas. Actividades en espacios abiertos con tapabocas y con pocos chicos que sean contacto habitual. No empiecen a traer chicos que hace 20 años que no lo veo, porque ahí se mezcla todo. En cambio, los 2 o 3 chicos que puedo elegir, puedo buscar familias que sé que mantienen, digamos, un parámetro de cuidado similar, en donde no hay mucha salida, no hay mucha exposición al virus. Bueno, esas parecieran ser actividades más seguras, ¿sí? Cumpleaños tienen que esperar, los cumpleaños, digamos, multitudinarios. Y bueno, para los chicos es muy importante hacer actividades al aire libre, es muy importante salir. Traten de mantener esas actividades con estas características que les digo, ¿no? ¿Los chicos asintomáticos contagian? Sí, contagian, pero son menos contagiantes que otras virosis respiratorias. Eso también lo entendimos, ¿no? Pero sí contagian, ¿eh? Sí pueden contagiar. Son menos contagiantes. Si les parece, casi son las 9 de la noche, a la última, muy buena esta charla. Quería saber por qué muchas veces las mamás dicen que a los chicos más chiquitos no se los puede hisopar. A mi nene de 2 sí lo hisoparon. Sí, se puede hisopar chicos de cualquier edad. A veces con hisopo, a veces con una sondita, que es como una manguerita muy finita y flexible. Los chicos se pueden hisopar a cualquier edad. Se puede hisopar un recién nacido. Y Esther, nuestra directora, tenía levantada la mano. Pues le quedó levantada de antes. Puede ser. Puede ser. Sí. Bueno, sí. Dale. No, pero ¿sabés qué, Ari? Me parecía como un concepto muy lindo que escuché, que me parece que es tan lindo como este del colectivo y del entrecuidado. Cada uno, por lo menos de los que estamos en esta reunión, una especie de polinizadores. ¿Vieron cómo los polinizadores van de flor en flor? Bueno, nosotros debiéramos ser transmisores, polinizadores de esto porque la pregunta es cómo hacemos para que, y el doctor con mucho criterio dice, es imposible. ¿Cómo es posible entonces? Bueno, cuando cada uno de los que está
presente, en este caso, en esta instancia, se hace responsable de poder transmitir, venimos aprendiendo o trabajando. Así que bueno, esto era, y lo último, una pregunta que surgió: ¿es posible que los protocolos tengan un dinamismo y que vayan modificándose a lo largo de las semanas? Porque algunas instituciones escolares son un síntoma y no más de dos. Guillermo, ¿estás al tanto? Sí, los protocolos obviamente pueden cambiar. Hemos aprendido, ya lo sabíamos, que lo que hoy sostenemos como verdad en medicina, dentro de poco tiempo puede ser distinto, y no estamos exentos. Es una enfermedad muy nueva para nosotros, y para lo que es la construcción de conocimiento médico no ha pasado suficiente cantidad de tiempo, así que podemos equivocarnos. La misma Organización Mundial de la Salud ha revisado y revisa constantemente sus recomendaciones. Con lo cual sí, puede pasar eso, que los protocolos cambien o que algunas instituciones establezcan protocolos más agresivos. Creo que lo más importante es justamente que se conviertan ustedes en agentes virales buenos de esto, virales en el buen sentido de la palabra. Hoy que la palabra virus nos suena enemigo, bueno, viralicen pautas de cuidado, de solidaridad, de responsabilidad, y nos va a ir mejor a todos. Guillermo, muchísimas gracias, muy esclarecedor. Nos piden algunas familias si podemos hacer circular este conversatorio de hoy, así que lo estamos grabando. Si vos autorizás, lo con mucho podemos gusto compartir con las familias de la escuela para que quien quiera lo escuche en el tiempo que pueda. Así que familias, maestras, maestros, abuelas, muchas gracias por estar presentes, y a todo el equipo de conducción, sin duda, que para nosotros también fue muy esclarecedor, y estamos acá leyendo en el chat, todos gracias, te agradecen, y nos agradecen por abrir este espacio y por haberte escuchado. Así que, Guillermo, un placer enorme, ojalá te veamos pronto para responder a que todo esto pasó, ¿no? Y cómo es el post-COVID. ¿Cómo vivimos el post-COVID? Que también estamos hablando de eso entre los educadores. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas las familias. Gracias a ustedes, a todas las familias por estar, y bueno, una alegría haber estado con ustedes, y espero que les haya servido. Un beso para todos. Gracias, muchas gracias. Chau, chau.